Vamos a comenzar entonces a desarrollar el capítulo número 20 del libro, perdón, número 40 del libro, que corresponde a la mecánica cuántica, es decir, el desarrollo matemático de la mecánica cuántica. Estaba claro que el modelo de Borg, que es un modelo semiclásico porque mezcla ideas digamos, de la mecánica clásica y de la mecánica, e introduce conceptos de la mecánica cuántica para poder explicar la dinámica del electrón alrededor del núcleo. No era, digamos, no pretendía ser un modelo definitivo. El mismo Bohr lo sabía desde el arranque. De hecho, cuando empieza a aplicarse el modelo, rápidamente salta a la vista de que para átomos muy sencillos, el átomo de hidrógeno o los átomos denominados hidrogenoides, que son aquellos átomos que por un proceso de ionización quedan con un solo electrón girando alrededor de su núcleo, por ejemplo el helio con una ionización o el átomo de litio doblemente ionizado, la descripción del modelo de Borg anda bastante bien. Describe con bastante precisión la dinámica del electrón alrededor del núcleo. Sin embargo, cuando ese mismo modelo trata de ser aplicado a átomos multielectrónicos, el modelo falla en sus predicciones, como era lógico, como era esperable. Pero, digamos, fue un comienzo bastante prometedor. A partir de ahí, a partir de esas ideas, empieza una carrera por encontrar un modelo matemático, físico-matemático, que permitiera describir la dinámica electrónica, la dinámica atómica, en base a conceptos puramente cuánticos, ¿sí? Hay tres grandes mentes que destacan en esta labor y que terminan obteniendo formulaciones casi simultáneamente y en forma independiente, diferentes entre sí, pero que después se demuestran que son totalmente equivalentes, que son Erwin Schrödinger, con su mecánica ondulatoria, Heisenberg con su mecánica matricial y el desarrollo que hizo Dirac. Nosotros, por una cuestión de simplicidad en el desarrollo matemático y en cuanto a que es el modelo que es mejor muestra o más fácilmente muestra digamos, su conexión con la realidad física, vamos a trabajar con los desarrollos de Schrödinger y vamos a obtener la ecuación de Schrödinger. En esta primera etapa vamos entonces a desarrollar la matemática vinculada con el modelo de Schrödinger y después en capítulos posteriores vamos a ver cómo esta formulación matemática se aplica a distintos problemas físicos y cómo los resuelve. Bien, entonces, lo que desarrolla Schrödinger es una formulación matemática llamada función de onda y que da origen a lo que se denomina la mecánica ondulatoria. También por cuestiones de simplicidad, nosotros vamos a desarrollar el problema o vamos a describir el problema unidimensional, simplemente, repito, por una cuestión de economía en los desarrollos matemáticos, pero conceptualmente no vamos a perder generalidad. La idea de Schrödinger es encontrar una descripción matemática para la dinámica del electrón. Y él lo va a hacer a través de una ecuación matemática que recuerda a una ecuación de onda. Bueno, recordemos de paso, refresquemos un poco la memoria. Esta ecuación nosotros ya la hemos visto cuando vimos onda electromagnética, que todo fenómeno ondulatorio debe tener una descripción matemática como esta que está escrita aquí, una ecuación diferencial de segundo orden en las derivadas parciales, y que esto puede ser la descripción del fenómeno de una cuerda vibrante, de una onda electromagnética,
de ondas gravitacionales o de lo que sea. En el caso unidimensional vendría siendo la descripción de la ecuación de onda para una cuerda, pero esto fácilmente puede ser extendido a todo el espacio. Pero todo fenómeno ondulatorio debe tener esta estructura. La derivada segunda de la solución de esa ecuación respecto del espacio dos veces tiene que ser igual a una constante de proporcionalidad que en la ecuación de onda representa la inversa del cuadrado de la velocidad de propagación de la onda en ese medio, multiplicado por la derivada segunda de la solución de la ecuación respecto del tiempo. Esa es la ecuación diferencial de una onda. Muy bien. La solución de esta ecuación, la solución general de esta ecuación, es esta que está acá. Una combinación de funciones seno y coseno que escritas convenientemente, donde aparecen parámetros que describen convenientemente esa onda que se va moviendo o que se va propagando. En el caso de una cuerda unidimensional, tiene que ser escrita así, aparece el espacio y el tiempo como variables independientes y aparece K, número de onda, y omega, frecuencia angular, como parámetros característicos de ese fenómeno ondulatorio. A y B son constantes, que en este caso vienen siendo las amplitudes del seno y del coseno que conforman la solución de onda y que para cada problema en particular habrá que calcular sus valores. ¿Sí? Bien, para probar que esto es solución de la ecuación diferencial, lo único que hay que hacer es tomar esta ecuación y reemplazarla acá. Es decir, calcular la derivada segunda de esta función, de esta solución respecto del espacio dos veces y respecto del tiempo dos veces, reemplazarla en esa ecuación y comprobar que la igualdad se verifica. Eso es lo que hace este trabajo de acá, que está desarrollado, está detallado. Se hace un trabajo algebraico, digamos, sencillo, como está descrito. Se encuentra, digamos, en base a esta igualdad, se encuentra esta relación, y esta relación de acá es la relación válida que vincula la frecuencia angular con el número de onda a través de una constante que es la velocidad de propagación de la onda, que es válido, repito, para una onda unidimensional. Se podría escribir, en lugar de trabajar con los parámetros velocidad, frecuencia angular y número de onda, se podría trabajar con longitud de onda y frecuencia, que son totalmente equivalentes, pero son las igualdades que tienen que cumplirse para cualquier onda unidimensional. Esto es importante tenerlo en cuenta porque enseguida vamos a ver otras relaciones que tienen que cumplirse para la función de onda de Schrödinger. Muy bien. Por cuestiones de simplicidad, para arrancar, digamos, con este tema, vamos a plantear la ecuación de onda de Schrödinger, la función de onda de Schrödinger, para el caso más sencillo que podemos encontrar en la física, que es el movimiento de una partícula libre. Cuando una partícula está libre, su energía potencial tiene que ser constante, porque hay que recordar que la energía potencial siempre tiene que ver con los vínculos de esa partícula que tiene con su entorno de alguna manera. Si la energía potencial tiene que ser constante para que estemos dentro del caso de partícula libre, entonces hay que recordar que la fuerza que está actuando sobre esa partícula tiene que ser igual a cero, es decir, no tiene que haber ninguna interacción de la partícula con su entorno, por eso se llama partícula libre. Eso exige que la energía potencial sea cero, como mencionaba recién, justamente por esta ecuación. Para fuerzas, el vínculo que hay entre la energía potencial y la fuerza es este que está aquí. Si la fuerza debe ser cero, la energía potencial tiene que ser constante para que su derivada respecto del espacio dé cero. Otra vez, por cuestiones de simplicidad, vamos a adoptar un valor determinado para la energía potencial y el más sencillo de todos es suponer que la energía potencial vale cero. Podría ser cualquier otro valor constante, pero cero hace que la estructura matemática se simplifique lo suficiente sin pérdida
de generalidad. Si esto es así, entonces nuestra partícula libre con energía potencial cero debe tener solamente energía, una componente cinética en la energía total, que puede ser escrita de esta manera en función de la velocidad o de esta otra forma en función de la cantidad de momento lineal. Ecuaciones que ya hemos visto antes y que son muy sencillas. Desde las hipótesis de de Broglie, nosotros podemos establecer esta relación entre la energía y la frecuencia angular, entre la cantidad de movimiento y la constante denominada número de onda. Esto ya lo hemos hecho en su momento, pero ahora lo estamos introduciendo, lo vamos a introducir porque, evidentemente, si estamos desarrollando una teoría cuántica, los postulados de de Broglie deben estar presentes. La misma formulación matemática debe contener la posibilidad de poder representar a esa partícula o bien como una onda o bien como una partícula propiamente dicho. El problema que tenemos aquí es que si yo combino estas dos ecuaciones para buscar evidentemente una relación entre omega y k, algo similar a lo que pasó aquí para la onda unidimensional, nos encontramos con esta relación. Nos encontramos con esta relación de acá, que sería la relación que hay entre la frecuencia angular y el número de onda para el caso de una partícula libre. Evidentemente vemos que no corresponde con la relación que habíamos encontrado antes para una onda unidimensional. Entonces, evidentemente, esto nos está poniendo en aviso de que la descripción ondulatoria a través de una función de onda que va a hacer la formulación de Schrödinger de esa partícula libre, no tiene nada que ver con una onda que se está propagando, una onda unidimensional que se está propagando en el espacio. Es decir, vamos a encontrar diferencias. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a tratar de resolver o de encontrar, mejor dicho, la función de onda que se denomina, por cuestiones históricas, psi de x y de t. ¿Sí? La letra griega que representa, siempre que uno lo vea, representa la función de onda de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger. Muy bien. Bueno, para esto entonces, y haciendo una analogía con el caso de la función de onda, vamos a proponer de que la solución de esa función de onda de Schrödinger sea de este tipo, una combinación de senos y de cosenos. Haciendo la analogía que la solución de esa función, la solución de esa ecuación de Schrödinger, también va a ser una onda que se va a propagar o que se va a mover en el espacio, como representación matemática de esa partícula que se mueve libremente. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos esta expresión de acá, ¿sí? Ahora bien, tratando de armar la ecuación de Schrödinger, tratando de llegar a la ecuación de Schrödinger a partir de esta función de onda que está representando o que nosotros vamos a exigir que represente a una partícula libre que se mueve con una cierta cantidad de movimiento lineal y un cierto contenido de energía. Acá en estas dos formulitas de acá abajo, uno puede ver la conexión que hay entre K y P y entre omega y E, o sea que está describiendo convenientemente a esa partícula desde su punto de vista dinámico. Pero digo, tratando de reconstruir o tratando de encontrar la función cuya solución es esta que tenemos aquí, bueno, como dice el libro, ¿sí? Hay que notar que en la ecuación 43b, que es esta que está aquí, la 43b, la derivada segunda de esa solución respecto del espacio es la misma función de onda, la misma solución de la función de onda, a por el coseno de este argumento más b por el coseno de este argumento, que es esto que tenemos aquí, multiplicado por menos k cuadrado. Es decir, la derivada segunda de la solución respecto del espacio es igual a menos k por la solución I de t. Entonces, con eso en mente, y como estamos haciendo la analogía,
tomamos a la derivada segunda de la solución, no de la función de onda, sino de la ecuación de Schrödinger, de la función de Schrödinger, es decir, del psi, que es esta que está acá, la derivamos respecto del espacio 2 veces y la vamos a multiplicar por menos h barra cuadrado dividido 2m. De esa manera, tenemos esta solución y esto en definitiva termina siendo o termina dando esta igualdad de acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto que está aquí, este término que está aquí, tiene que ser la derivada, tiene que ser el miembro izquierdo de la igualdad de esa función de Schrödinger. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, vemos que h barra por omega por la solución es lo que está satisfaciendo la ecuación 4,8. Es decir, de este otro lado, lo que tiene que haber aquí es un término que esté acompañando a h barra omega. Y ese término tiene que ser la solución de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Si nosotros observamos la ecuación 43c, que es esta de acá, vemos que la derivada de primer orden de la solución de la ecuación de onda respecto del tiempo es la función de onda multiplicado por omega. La función de onda multiplicado por omega. Con un cambio de signo aquí, que está representando la partícula que se mueve en la dirección del semieje positivo. Muy bien, entonces con esa, digamos, con esa idea y copiando, digamos, la forma matemática, las relaciones matemáticas que tienen que cumplirse, llegamos a esta escritura. La estructura de nuestra función de Schrödinger, de la función de Schrödinger, tiene que ser esta de acá, ¿sí? Menos h barra al cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de psi respecto del espacio, tiene que ser igual a h barra por la derivada primera de psi respecto del tiempo. Y la vamos a multiplicar o la vamos a afectar por una constante c, que es una constante de proporcionalidad, cuyo valor tendremos que encontrar convenientemente para que esos dos términos realmente sean iguales. Bien, tratando justamente de encontrar el valor de c, estas dos ecuaciones se pueden, digamos, trabajando con estas dos ecuaciones, acordémonos que la derivada segunda está aquí, entonces se puede trabajar de esta manera. Esto que tenemos acá es la derivada segunda de psi respecto de x 2 veces. Esto que tenemos acá es la solución psi de nuestra función, perdón, es la derivada de psi respecto del tiempo una vez. Y entonces igualamos, hacemos este reemplazo, obtenemos esta expresión de acá, y entonces, si el primer miembro tiene que ser igual al segundo, los coeficientes que acompañan a la función seno y a la función coseno tienen que ser iguales a ambos lados de esa igualdad. Por lo tanto, A, que es el coeficiente que acompaña coseno de x menos omega, tiene que ser igual a menos CB, que es el coeficiente del lado derecho que acompaña al coseno de kx menos omega. Acá lo tenemos. Y lo mismo pasa con B, el coeficiente que acompaña al término que contiene al seno del lado izquierdo, con C por A, que es el término que acompaña al seno del lado derecho. Entonces tiene que verificarse esta igualdad. Para que esta igualdad se verifique, C tiene que ser igual, o sea, mejor dicho, C cuadrado tiene que ser igual a menos 1, es decir, el valor de C tiene que ser igual a la unidad imaginaria. Entonces, con esta determinación, nuestra ecuación de Schrödinger unidimensional queda escrita de esta manera. Esta es la ecuación de Schrödinger para el caso de una partícula libre, es decir, contiene toda la información que nosotros podemos esperar respecto de una partícula que se mueve libremente por el espacio. Muy bien. Ya sabemos que la solución es esta de acá. Eso ya lo sabíamos.
ahora hemos introducido el valor de C como unidad imaginaria. Y entonces lo que me va a decir justamente es que, bueno, que toda la solución de la ecuación va a tener una parte real y una parte imaginaria que después tendremos que ver cómo se interpreta para que haya una conexión física entre la solución matemática y el problema físico que estamos resolviendo. Acá tenemos una fotografía de Schrödinger. Para poder escribir esto de una manera un poco más fácil de leer, vamos a utilizar la fórmula de Euler, que me vincula el seno y el coseno, o sea, me vincula un número imaginario escrito a través de senos y de cosenos, la parte real con el coseno, la parte imaginaria con el seno, con una función exponencial cuyo exponente es imaginario. Haciendo este reemplazo, obtenemos esta otra formulación totalmente equivalente, pero mucho más sencilla de leer, porque fíjense ustedes que aquí la parte espacial y la parte temporal están desacopladas. En esta escritura de acá están las dos variables independientes mezcladas, aquí están separadas. Y eso hace que la interpretación sea más sencilla. Otra vez, esta es la solución de la función de Schrödinger para una partícula libre. No hay que perder que estamos, de vista que estamos trabajando con ese supuesto. Acá tenemos la representación de la parte real, ¿sí? Que es esta de acá, es una A por el coseno de kx menos omega, y la parte imaginaria que es una función seno. Obviamente, para que la función, para que se pueda plasmar en una gráfica en el plano, tenemos que anular o tenemos que prescindir de una de las dos variables independientes. Estas son las representaciones de la parte real y de la parte imaginaria de la solución para un tiempo t igual a 0, es decir, fijamos el valor del tiempo, queda únicamente como variable independiente la coordenada. Ahora bien, ¿qué significa esto? Porque esta es la función de onda que tendría que dar toda la información del movimiento de esa partícula libre, pero ¿cómo hay que interpretar a esa solución? Bueno, justamente este problema de la interpretación es lo que causó y sigue causando revuelo en el mundo de la física, porque todavía hoy se sigue discutiendo, digamos, la verdadera interpretación que tiene la función de onda. Nosotros vamos a dar la versión que en la actualidad está vigente y que se estableció más o menos por 1927, fue la última discusión, digamos, que sentó las bases de esta interpretación, en un congreso Solvay que ha pasado a la historia de la física y a la historia de la humanidad como el congreso donde la escuela de Copenhague, liderada por Borg y seguida por Heisenberg, Born y otros más, compitió con la escuela de Einstein y Schrödinger respecto de la interpretación que había que darle a esa matemática, digamos, que estaba describiendo la dinámica de la partícula libre. Simplemente diremos de que a partir de allí más o menos quedó absolutamente claro, se impuso digamos, la interpretación de este físico, Max Born, físico brillante, que le dio la interpretación de que la función de onda estaba relacionada con la probabilidad de poder encontrar a la partícula en una región del espacio determinada y en un tiempo determinado. Y esa información de la probabilidad venía dada a través de el cuadrado del módulo de esa función phi. Hay que recordar que la función de onda de Schrödinger es una función compleja. ¿Sí? Tiene parte real y parte imaginaria. Bueno, el cuadrado del módulo de esa función estaba asociada o estaba relacionada con la probabilidad de encontrar a la partícula en una determinada posición y en un determinado tiempo. Repito, esta interpretación fue propuesta por Max Born, aceptada y llevada adelante y desarrollada por la Escuela de Copenhague, liderada por Niels Bohr, y digamos, se impuso a partir de ese famoso Congreso Solvay, y a partir de ahí se ha trabajado con esta
con esta interpretación, no sin algún tipo de problemas y que cada tanto genera algún tipo de discusión. En realidad, como bien dice aquí, hay que tener mucho cuidado porque el cuadrado del módulo de la función de onda no es en sí mismo una probabilidad. Hay que calcular la probabilidad a través de esta función. En realidad, esta función es, estrictamente hablando, una función de densidad de probabilidades cuya integral me está dando esa probabilidad de encontrar la partícula en una determinada región del espacio y en un determinado momento o un determinado instante de tiempo. Bien, perfecto. Acá hay una pequeña, digamos, una pequeña discusión para ir acercándonos a esa idea de probabilidad que, digamos, con la cual hay que interpretar a esta función de Schrödinger, que bueno, que es interesante que por lo menos la comentemos rápidamente, que ustedes la lean detenidamente. Así como está escrita, vuelvo a insistir con esto, la función de onda describe el movimiento, la dinámica de una partícula libre. El módulo, el cuadrado del módulo de esa función de onda con la que hemos trabajado hasta acá o que hemos encontrado hasta el momento, me va a dar la probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio, o está vinculada con la probabilidad de encontrar la partícula en una región del espacio y en un instante de tiempo. Para una partícula que se mueve libremente, la cantidad de momento lineal está perfectamente determinada. Es decir, nosotros conocemos que el valor de P es igual a H barra por K, donde K es el número de onda de esa función de onda. O sea que conocemos perfectamente cuál es el valor de la cantidad de momento lineal que lleva esa partícula que se mueve libremente en el espacio. Ahora bien, el principio de incerteza de Heisenberg, que tiene que estar en la base de la interpretación de la mecánica cuántica, porque es uno de los postulados que conforman digamos, la estructura básica, los pilares básicos de la mecánica cuántica, establece que el producto de la indeterminación de la posición por el de la indeterminación de la cantidad de movimiento tiene que ser igual o mayor que h barra sobre 2. Entonces, si nosotros tenemos una precisión de la determinación de la cantidad de momento lineal, es decir, la variación o la incertidumbre en la cantidad de momento lineal es 0, automáticamente el principio de incerteza me dice que tengo un total desconocimiento, una incertidumbre máxima en la determinación de la posición de la partícula. Quiere decir que para este caso yo conozco perfectamente cómo se mueve la partícula, con qué velocidad o con qué cantidad de momento lineal se mueve la partícula, pero tengo un total desconocimiento de la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. Bien, esto se puede desarrollar un poco más si calculamos ese módulo, el cuadrado de ese módulo, para ver cómo en términos de probabilidad esto se manifiesta. Para poder hacerlo hay que recordar de que el módulo de una función compleja es el producto de el número complejo por su complejo conjugado. Hay que hacer algunos pequeños cambios, digamos, en la formulación, pero se obtiene esta expresión de el conjugado de la función de onda. A partir de allí, el producto de la función de onda por su conjugado me da el módulo al cuadrado de esa función de onda, que es el que está asociado con la probabilidad de encontrar a la partícula. Un cálculo sencillo demuestra que justamente el módulo al cuadrado para la función de onda que está representando al movimiento de una partícula libre es igual a A, mejor dicho, al valor absoluto de A elevado al cuadrado. Pero A es una constante. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la función de distribución de probabilidades, este valor de acá, esta función de acá, en realidad no es una función. Es un número constante que encima no está dependiendo de la posición. Eso desde el punto de vista de la interpretación de la función de onda
que se hace implica que yo tengo un total desconocimiento, es decir, no tengo ninguna probabilidad de encontrar o de poder calcular la posición de la partícula en su movimiento. Recordar que en este caso se está moviendo solamente en una dirección, por eso es que acá el párrafo del libro dice en cualquier lugar a lo largo del eje X. Tengo una absoluta precisión en la determinación de su cantidad de movimiento, he perdido total posibilidad de determinar en qué posición está en un instante determinado. Muy bien. Si lo queremos ver en cuanto a la representación sinusoidal, desde el punto de vista de la representación sinusoidal, acá hay un ejemplo numérico, pero me corro acá para ver justamente esto. Sería una función de onda de amplitud constante en cualquier punto sobre el eje X. Esta amplitud constante de esta función de onda me está indicando que no tengo ninguna posibilidad de calcular, de conocer la posición de la partícula, pues en todos los lugares tengo la misma probabilidad de que la partícula esté. Esto evidentemente, digamos, choca con el sentido común, o por lo menos el sentido común que uno venía desarrollando y venía aplicando en la mecánica clásica, y lo que, digamos, y en cuanto a la percepción que uno tiene de la naturaleza cotidiana, ¿no? Es la experiencia cotidiana en su contacto con la naturaleza, en su interacción con la naturaleza. Sin embargo, son ideas cuánticas. Es decir, el mundo cuántico funciona de esta manera, con este tipo de imprevisibilidad, con este tipo de incertidumbre, justamente para utilizar los términos del principio de incerteza de Heisenberg. No solamente eso, podemos hacer una formulación totalmente equivalente para que aparezca el principio de incerteza formulado en términos de energía y de tiempo, y entonces llegar exactamente a lo mismo en forma totalmente equivalente. Si en lugar de desarrollarlo en términos de X y de T, lo desarrollamos en términos de T, la ecuación de la solución de Schrödinger que ya habíamos visto, aparece la relación entre la frecuencia angular y la energía de la partícula. Eso me lleva a trabajar con el principio de incerteza expresado de esta forma, a través de la incertidumbre en el tiempo y en la energía. Para la función de onda que nosotros hemos descrito, la variación de energía o la incertidumbre en la energía es cero, es decir, tenemos una precisión total, una información exacta y precisa respecto del contenido de energía de la partícula, energía cinética. Sabemos que la energía potencial hemos supuesto que es cero. Ahora, el hecho de conocer con total exactitud el contenido de energía de la partícula me lleva a un desconocimiento total, es decir, delta del tiempo. Delta t es infinito. Entonces, yo tengo total exactitud en la determinación de la energía de la partícula, he perdido toda información posible respecto de la evolución temporal que tiene dicha partícula libre por otro lado. Estos conceptos los vamos a tener que ir pensando y los vamos a tener que ir desarrollando y los vamos a tener que ir afianzando a lo largo de todo el desarrollo del curso, porque nuevamente es la descripción, o mejor dicho, es la mejor descripción del mundo cuántico que tenemos en la actualidad. Aquí hay un ejemplo de una partícula libre. Lo interesante de este ejemplo es que a partir de la solución para una partícula libre encuentra, digamos, la ecuación de onda, encuentra el cuadrado del módulo, muestra cómo se hacen estos cálculos, obviamente en los casos más sencillos, y llega a una representación gráfica, como la mostré recién, de una senoide, en realidad de una función coseno, porque la parte temporal no está, fíjense ustedes que acá t vale 0, y que está representando o que está siendo interpretada como la imposibilidad de determinar la posición de la partícula, porque el hecho de que la amplitud de esta función de onda sea constante significa que en todos los puntos sobre el eje X tengo la misma probabilidad de encontrarla. Repito,
estos conceptos chocan con nuestro sentido común y con nuestro desarrollo de nuestra intuición, que está reforzada por lo que habíamos visto, por lo que hemos aprendido de la mecánica clásica, y que de alguna manera se corresponde con nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, en el mundo cuántico esta intuición no funciona de la misma manera.